JoJo's Bizarre Adventure, siendo una franquicia que posee ya más de 30 años de historia en su haber, y que ha tenido diferentes argumentos a lo largo de los años, las cuales han sido llevadas a cabo por muchos personajes, la mayoría de estos muy memorables por un buen trabajo del autor Hirohiko Araki en su escritura y desarrollo. Sin embargo, existen ciertos personajes que, si bien pueden resultar agradables para el espectador, llegan a ser interesantes. Araki no les dio un desarrollo correcto o una gran participación en la trama de su respectiva parte, por lo cual, hablaré sobre 5 personajes que considero fueron desaprovechados en las historias de JoJo. Para ordenar cada puesto, me basaré tanto en la participación como en el trasfondo de los personajes, al igual que si estos ofrecían un concepto interesante el cual no fue explorado a profundidad, fue dejado a medias o directamente fue desechado. Shiza Zeppeli. Siendo el compañero en turno del protagonista de la parte 2, Joseph Joestar, uno podría esperar bastante de este personaje, debido a que de por sí tiene un planteamiento inicial interesante, debido a que ya tiene una conexión con Joseph aún sin haberlo conocido, debido a que su abuelo fue el maestro del arte marcial del Hamon del abuelo de Joseph, y con ello, significa que él es más experimentado con el Hamon y serviría de mentor para Joseph, pero el problema con él es que en ninguna parte de la historia demuestra ser más apto para pelear que Joseph, a pesar de tener más experiencia, o sea, en todas las batallas contra los antagonistas en las que participó nunca ganó ni una, yendo todas las victorias única e irónicamente para Joseph. Además de esto, la principal razón por la que fue muy desaprovechado no solo para las batallas, sino también para la historia de JoJo, es por el hecho de que muera repentinamente y más encima por su propia culpa. Si bien puedo entender que su muerte sea una motivación para el protagonista para detener a los hombres del pilar, no deja de sentirse como una muerte bastante forzada e innecesaria, ya que con lo que mencioné antes, es posible que aún si hubiera seguido vivo no habría sido tan útil en la batalla final, pero al menos se habría dejado la puerta abierta a poder volver a verlo en la parte 3. Sin embargo, se encuentra en el puesto más bajo ya que, si bien su participación en las batallas es prescindible, su desarrollo de personaje aunque básico, sí muestra una evolución conforme avanza la historia a tal punto de sacrificarse por Joseph, quien en un inicio odiaba, y su trasfondo se relaciona bastante bien con su antepasado y deja en claro el porqué de su personalidad tan orgullosa, por lo que al menos como un personaje interactivo cumple su propósito. Muhammad Abdul. Pasa por un caso similar al de Shiza, pero en mayor medida, debido a que en la parte 3 hay 6 protagonistas, era de esperar que algunos se sintieran menos relevantes que otros, pero con Abdul el problema es más notorio cuando te das cuenta que solo participó en 4 peleas en todo el arco argumental, y que de esas 4 solo 2 fueron de 1 contra 1, prácticamente sin dejar ver todo el potencial de su stand, del cual, si bien no era de los más poderosos, poseía algunas técnicas que eran interesantes como su detector de vida o sus cuerdas de fuego. También tiene el problema de que en el anime desaparezca casi toda la segunda mitad de la primera temporada, ya que llega a un punto en la historia en el cual supuestamente muere, para revelar casi al final de la temporada que en realidad seguía vivo, y a pesar de su regreso, sigue siendo un personaje que no aporta mucho en el resto de los episodios más que en 2 peleas, siendo en la segunda de estas en donde oficialmente muere. En sí lo considero desaprovechado ya que al inicio del anime lo muestran como un personaje que aportará mucho al equipo, ya que es gracias a él que se descubre que el villano principal está vivo, es el primero en mostrar lo que es un stand y le explica a Yotaro cómo utilizarlo, y también hace que Polnareff se termine uniendo al equipo, pero después pasa a tener un papel bastante secundario o hasta terciario luego de desaparecer por varios capítulos, para que al final termines lamentando poco su muerte por su falta de participación, aunque esta sirva para que Polnareff se digne a ayudar a acabar con Dio. Mikitaka Hafekura. Sé que la parte 4 tiene muchos personajes que pudieron dar para más, pero de todos el que más incógnitas dejó sobre sí debido a lo interesante que habría sido explorarlo más fue Mikitaka. Para empezar, este personaje dice ser un alienígena, que si bien es debatible el decir que su origen extraterrestre sea real o no, considero que en un universo como el de JoJo en donde existen vampiros, zombies y fantasmas calzaría bien.
Y dejando de lado el que nunca explican a ciencia cierta su origen, también posee la peculiaridad de que no pueda ver o sentir los stands de los usuarios de estos, siendo que fue atravesado por la flecha otorgadora de stands, y posee una habilidad que bien podría ser un stand, ya que incluso fue nombrada como Earth, Wind and Fire, y posee las estadísticas de estos. Llega a ser un personaje bastante irrelevante en la trama, ya que luego de su primer encuentro con Josh que solo vuelve a aparecer para un enfrentamiento y en el final, ni siquiera se le da una conclusión satisfactoria, ya que lo último que se sabe de él es que hipnotiza a una mujer para hacerle creer que él es su hijo, y de ahí en más, solo deja muchas incógnitas sin respuesta. Siendo uno de los personajes más peculiares de su respectiva parte, debió haber sido más explorado para así no dejar tantas dudas sobre si tenía alguna relación con los stands o por qué la flecha pareció rechazarlo, y si bien no creo que haya llegado a ser un personaje tan importante, por lo menos pudo haberse utilizado en episodios posteriores como una ayuda para el misterio que se buscaba resolver, o directamente podría haberse agregado al grupo de Yosuke. Diablo. Creo que no soy el único que considera a Diablo como uno de los peores antagonistas de JoJo, debido a sus pocas apariciones en toda la parte 5 a pesar de que sea el principal villano a vencer. En parte esto es debido a que sea en teoría la misma persona que Doppio, quien es por mucho más interesante que Diablo debido a que es él quien termina siendo mejor construido y quien tiene más participación en el anime rumbo al final de este, además de un trasfondo más interesante que el de Diablo, y si bien mencioné que estos dos son la misma persona, tomaré a cada uno como un personaje diferente por sus distintas formas de pensar y características. Si bien entiendo que Diablo está diseñado como un personaje enigmático y por ello aparece físicamente hasta los capítulos finales, se abusó demasiado del factor misterio en él hasta el punto en el que se vuelve un personaje bastante plano y aburrido, ya que la única motivación por la cual sabemos por qué está en contra de los protagonistas es porque no quiere que nadie sepa de su identidad, algo que a pesar de tener sentido para un jefe de la mafia, no lo conocemos realmente bien puesto que lo más relevante que sabemos de su pasado es que se enamoró y tuvo una hija, y aunque tenga buenas interacciones con Doppio, y es un hecho interesante el que puedan interactuar siendo el mismo individuo, no lo salva de ser un personaje que pudo aprovecharse mejor teniendo en cuenta que incluso es el usuario de uno de los stands más poderosos como lo es King Crimson, de haberse agregado directamente por lo menos a la mitad de la historia habría dado un mayor tiempo para explorarlo y poder entenderlo mejor, al igual que poder darle un trasfondo más elaborado. Panakota Fugo. Probablemente el personaje más desaprovechado de todo JoJo, Fugo al inicio aparece como uno de los protagonistas de la parte 5, siendo miembro de la pandilla de Buchiarati, y a pesar de que en sus primeras apariciones no interactúa mucho con los demás protagonistas, cuando llega su batalla individual contra Iluso es donde se nota el potencial que tenía al mostrar a su stand, Purple Haze, el cual demostró ser bastante poderoso debido a su habilidad de liberar un virus bastante mortal y que en palabras de Abakio, Purple Haze únicamente se controlaba por la personalidad de Fugo. Lamentablemente, a pesar de poseer dicho stand, solo lo vemos utilizarlo una vez, ya que después Fugo vuelve a ser un personaje que más que aportar a los planes de Buchiarati solo está como decoración en muchas de las batallas siguientes, hasta que llega el punto en el que sin más, abandona al grupo. Y si bien su salida del grupo es justificable ya que él sabía que eso le convenía, prácticamente nos dan su trasfondo el cual explica muy bien el porqué de su forma de ser y le da una mayor profundidad que al mismo protagonista, demuestran que su stand es de los más peligrosos, y literalmente queda desechado de la historia, para agregar un personaje así de interesante y desecharlo a media historia, quedaría mejor no agregarlo, ya que si bien no llegó a aportar mucho, por lo menos haberlo visto en más batallas o interactuando más con los demás personajes habría sido suficiente. Y estoy consciente de que existe la novela Purple Haze Feedback en la cual Fugo es el protagonista y esta sirve como epílogo de Evento Áureo, pero al no ser escrita por Araki y al no confirmar nada, no se sabe exactamente si es canónica o no, por lo que no la cuento como para decir que Fugo no fue tan desperdiciado, además de que me baso únicamente en los acontecimientos de la historia principal. Por lo menos es bueno ver que en la adaptación anime de Evento Áureo haya una pequeña escena en donde podamos volver a verlo luego de la muerte de Narancia, la cual representa bastante bien la relación que estos poseían. Y eso fue todo. Puede que en un futuro haga una segunda parte o un video relacionado a este, pero eso será a futuro. Sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión.